La extinción de los japoneses. Cuando hablamos de población, a menudo nos centramos en el problema de la explosión demográfica. Sabemos que en 2022, India superó a China como país más poblado del mundo, con 1.450 millones de habitantes. Pero olvidamos otro problema, el declive demográfico. Japón se enfrenta a este problema. Según el último censo, la población ha disminuido en casi 1 millón de personas en los últimos 5 años. ¿Qué ocurre en Japón? ¿Y por qué disminuye la población? Para saber más, quédate con nosotros hasta el final del video. Si es la primera vez que ves nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ser el primero en enterarte de las próximas novedades. Sin más que decir, empecemos. Según las cifras publicadas, la población de Japón descendió en 644.000 personas, hasta los 125,5 millones en 2021, el mayor descenso registrado debido al envejecimiento de la población y las restricciones fronterizas causadas por el coronavirus. Las estadísticas reflejan un descenso de la población del 0,51%, lo que supone el 11º año consecutivo de descenso demográfico en el archipiélago nipón. Los datos publicados por la Oficina Estadística de Japón también muestran que el número de llegadas de extranjeros ha disminuido por primera vez en 9 años. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Japón ha puesto en marcha exhaustivos controles fronterizos y ha cerrado sus fronteras a nuevos residentes extranjeros. Los datos también muestran que la población ha disminuido en todas las prefecturas japonesas, excepto en las islas de Okinawa, en el suroeste del país. Tokio, la ciudad más poblada de Japón con 14 millones de habitantes, registró su primer descenso de población en 26 años. La mayoría de las prefecturas japonesas han visto disminuir su población en los últimos años debido al rápido envejecimiento del país, ya que Tokio y otros centros económicos como Kanagawa, Osaka y Aichi atraen a muchos jóvenes de otras regiones. En 2021, sin embargo, esta tendencia cambió debido al desplazamiento de la población de grandes ciudades a otras regiones, en parte como consecuencia de la pandemia y a la creciente adopción de teletrabajo en Japón. El año pasado en Japón, solo la población de 65 años o más aumentó en 0,52 puntos porcentuales hasta alcanzar la cifra récord de 36,2 millones, es decir, el 28,9% de la población total. La población en edad de trabajar entre 15 y 64 años descendió a 74,5 millones, o el 59,4% de la población total, un nuevo mínimo histórico. Como tercera economía del mundo, Japón se enfrenta no solo a una rápida despoblación, sino también al envejecimiento de la población y al descenso de la tasa de natalidad. Japón sufrió un descenso récord en el número de habitantes en 2021 y se espera que su población caiga en picada en los 125 millones actuales a unos 88 millones. En 2065, un declive del 30% en tan solo 45 años. Hay que recordar que mientras en el año 1963 solo 153 japoneses tenían más de 100 años, hoy son más de 90.500. Mientras el número de personas mayores de 65 años sigue aumentando, la tasa total de fertilidad de Japón, el número de hijos que tiene una mujer en edad fértil es de 1,3, muy por debajo del 2,1 necesario para estabilizar la población. El número de nacimientos en 2021 de 811.604 fue el más bajo desde que comenzaron los registros en el siglo XIX. A pesar de su potencial económico, Japón nunca ha sido un país que acoja grandes oleadas de inmigrantes. De hecho, el número de extranjeros no ha dejado de disminuir desde el comienzo de la pandemia. Se calcula que el número actual de residentes extranjeros ronda los 2,7 millones. Las japonesas nacidas en 1990 tienen un 40% de probabilidades de no tener hijos en la actualidad. La esperanza de vida media es de 85 años. Los japoneses de más edad viven principalmente en zonas rurales, donde el 37% de la población tiene 65 años o más, un 10% más que la medida nacional. Según el demógrafo japonés Hiroya Masuda, 929 de los 1.700 municipios del país desaparecerán en 2040 debido a la escasez de mano de obra entre 2011 y 2016. 190 municipios ya fueron eliminados del censo por tener muy pocos habitantes. El primer ministro Shinzo Abe ha afirmado que la tasa de natalidad por mujer en edad fértil aumentaría de 1,4 a 1,8 mediante el incremento de subvenciones para el cuidado de los hijos y la ampliación del permiso parental. Pero en un país donde la esperanza de vida es comparable a la de Suiza y España, ya nadie cree en los milagros de la maternidad. Los valores sociales más liberales, la elevada renta per cápita, el acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad y las altas tasas de urbanización están haciendo descender la natalidad. Al gobierno le preocupa que haya demasiadas jóvenes vírgenes en Japón.
En una encuesta reciente, el 42% de los hombres solteros y el 44,2% de las mujeres solteras declararon ser vírgenes. Esto supone un aumento con respecto al año 2010, cuando el 36,2% de los hombres y el 38,7% de las mujeres afirmaron no haber tenido nunca una experiencia sexual. En una sociedad japonesa cambiante, los jóvenes dan prioridad a la independencia e intentan escapar de los problemas que conllevan las relaciones. Entre los solteros, el 70% de los hombres y el 60% de las mujeres no están casados. Dentro de este grupo, el 30% de los 2.706 hombres y el 26% de las 2.570 mujeres no desean mantener una relación íntima. En la encuesta participaron 8.754 solteros y 6.598 casados de todo el país. En junio del 2015, el Japan Times informó que una encuesta oficial había revelado que muchos japoneses de entre 20 y 30 años consideraban que las relaciones eran aburridas. Un fenómeno mundial. Según Tao Zhang, subdirector gerente del FMI, China perdería 32,4 millones de habitantes, es decir, el 2,2% de su población total, a mediados de siglo y tendrá 114 millones menos de personas en edad de trabajar en 2040, debido a la disminución de la población en edad de trabajar, el descenso de la productividad y las consiguientes presiones fiscales. Alemania y Francia han logrado algunos avances en las políticas de fenómeno de la maternidad, como un generoso permiso parental y la mejora de la atención infantil y la sanidad. Entre 2006 y 2017, el número de niños menores de 3 años en las guarderías alemanas pasó de 286.000 a 762.000. En el mismo periodo, la tasa de natalidad de las mujeres alemanas aumentó en 1,33 a 1,57, superando las de Italia y España, alcanzando la medida de la Unión Europea. Sin embargo, según las Naciones Unidas, 58 de cada 100 alemanes tendrán más de 65 años en 2050. Desde el 2010, 27 países han experimentado un descenso de población igual o superior al 1%. En 2050, esta cifra ascenderá a unos 55 países, la mitad de los cuales experimentará un descenso de al menos 10%. Para entonces, una de cada 6 personas en el mundo tendrá 65 años o más, frente a una de cada 11 en la actualidad. El sur también envejece. La situación no es muy diferente en el hemisferio sur, con la excepción del África subsahariana, India, China, Brasil, Indonesia, México, Malasia y Tailandia, que representan el 40% de la población mundial, ya están por debajo del umbral de reemplazo demográfico. América Latina está lejos de vivir un invierno de declive demográfico, como los países desarrollados, pero su tasa de fecundidad bajó de 2,6 en 2000 a 2,1 en 2010 y caerá por debajo de 1,8 en 2030. México tiene ya una tasa de fecundidad del 28 y Brasil del 31,6. Si se cumple esta proyección, el crecimiento de la población potencialmente activa pasaría del 2,3% registrado en 2003 y 2018 al 1,1% en 2030, un descenso del 52% en una variable que históricamente ha sido responsable del 80% del crecimiento económico de la región. La esperanza de vida mundial pasará del 64,2 años en 1990 a 77,1 años en 2050. Pero los habitantes pobres seguirán muy por detrás de los desarrollados, con una media de 7 años menos en los casos más extremos. De acuerdo a estos datos, ¿crees que se cumplan las proyecciones o se logrará repoblar a estos países? Déjanos tu comentario. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activa la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. Hasta la próxima.